Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el recrudecimiento de la represión contra los opositores políticos en Cuba y la tímida posición de la comunidad internacional frente a la dictadura de los hermanos Castro, que desde hace 55 años gobierna en la isla. El punto clave, la valiente disidencia interna en Cuba, que pese a las amenazas, a los atropellos y a las persecuciones del régimen, aún persiste en exigir democracia para la isla y respeto de las libertades individuales. Una de esas voces, quizá la más reconocida y emblemática a nivel internacional, es la de la bloguera Joanny Sánchez. Sus escritos en internet hoy son en el mundo un referente de la cruda situación de derechos humanos que sufren los cubanos. Vivo en La Habana y trato cada día de ayudar a construir una Cuba plural, inclusiva, donde quepamos todos los cubanos. Joanny Sánchez, bloguera cubana. Con estas cortas pero dicientes palabras, Joanny Sánchez define la lucha que con sus opiniones y escritos emprendió para manifestarle al mundo la realidad de Cuba, país dominado hace 55 años por la dictadura de los hermanos Castro. Exigir cambios en el rumbo político de la isla es todo un desafío para quien se considera disidente del régimen en su propio territorio, pero para esta mujer de 38 años de edad, más que eso, ha sido una oportunidad para catapultar el anhelo de ver a una Cuba libre. Al menos en los últimos 5 años, he vivido en carne propia un proceso de despertar de la crítica cívica, ¿no? Luego de culminar sus estudios básicos y hacer cursos de literatura española, conoció al periodista Reinaldo Escobar, con quien formó un hogar. Posteriormente estudió filología hispánica en la Universidad de La Habana y se especializó en literatura latinoamericana contemporánea. Tengo el sueño, como ustedes saben, de dedicar el resto de mi vida al periodismo, a fundar medios de prensa, a tener un día la posibilidad también de enseñar a otros periodismo. Su gusto por las letras y el periodismo la llevaron a forjar una reconocida carrera afrontando los embates propios del autoritarismo reinante en Cuba, como la restricción a la prensa libre y detenciones arbitrarias. Luego de haber emigrado a Suiza, donde vivió 2 años, uno de los primeros medios en los que Joanny Sánchez comenzó a exponer los problemas de la sociedad cubana fue la revista Consenso, que fundó en 2004 junto a algunos amigos. También desempeñó funciones como webmaster y editorialista para el portal llamado Desde Cuba. No me asustan los problemas, no le tengo miedo a los problemas, no le tengo miedo a los represores. Abril de 2007 fue una fecha crucial en la vida de la joven periodista. Creó su propio blog, al que bautizó como Generación Y. Sus reflexiones y denuncias, como era de esperarse, causaron incomodidad en el régimen. La página estuvo censurada en la isla, pero Sánchez no silenció sus opiniones. También en la actualidad, cuando la precariedad tecnológica de Cuba se lo permite, hace uso del Twitter como herramienta para expresar los acontecimientos y la opresión en su tierra. En 2013, Joanny Sánchez, amparada por la denominada reforma migratoria aprobada por el gobierno de Raúl Castro, pudo salir de Cuba a un viaje por varios países, periplo que aprovechó para debatir sobre libertad de expresión y las condiciones de los opositores en la isla. Durante 5 años, el régimen le había negado 20 permisos de salida. Esto lo he luchado mucho. Ha sido estresante, ha sido una victoria no total, limitada. La entrada y salida al país sigue sin ser un derecho reconocido. Esta activista ha sido reconocida con importantes galardones. En 2008, el premio Ortega y Gasset de periodismo. En 2009, fue la primera bloguera en obtener un premio María Murs Cabot. Pues uno de los puntos claves en el programa La Noche es el de la disidencia cubana, y por eso vamos a hablar con los protagonistas de la noticia. A propósito del recrudecimiento de los atropellos y de las amenazas que sufren los opositores políticos en Cuba, y teniendo en cuenta el silencio que guardaron en la pasada cumbre de la CELAC los mandatarios de la región, nuestra directora Claudia Gurisati entrevistó a Joanny Sánchez. En la primera parte de este franco y revelador diálogo, la reconocida disidente cubana criticó la posición de la comunidad internacional frente a la dictadura cubana y describió cómo operan las fuerzas del régimen para perseguir y para coartar la libertad de expresión en la isla.
Hola, ¿qué tal? Me encanta saludarlos como siempre a todos nuestros televidentes de la noche y del canal internacional de noticias NTN 24. Bueno, generó todas las expectativas y esas expectativas fueron cumplidas realmente. Joanny Sánchez, la bloguera cubana, ha sido uno de los personajes más importantes en el iFestival. Obviamente aquí se concentran todos estos maravillosos pensadores de la cultura, del cine, de la música, los escritores, pero también quienes están forjando de alguna manera el liderazgo político, no solamente en nuestra región, sino en el mundo. Obviamente en nuestra región pues nos interesa mucho el tema de Cuba. Joanny Sánchez, además, es la bloguera cubana que dicen más conocida, obviamente por su trabajo como bloguera en las redes sociales, y es la cubana más conocida después de los Castro sin que se llame Castro, decían unos periodistas. Joanny, es un placer conocerte en persona. Los televidentes de la noche te han escuchado por teléfono, te han visto a través de las cámaras. Yo tengo el privilegio hoy de hablar contigo de persona a persona. Gracias por esta entrevista. No, gracias a ti, y de verdad que es un privilegio enorme estar aquí porque de alguna manera nos hemos conocido en la distancia, los colombianos y yo, el propio canal y yo, y entonces bueno, es muy lindo finalmente tener la sensación física de estar aquí. Aunque quiero hablar de su proyecto concreto como periodista, pues quiero comenzar con lo coyuntural, porque finalmente también en NTN 24 las personas pues siguen las noticias del día a día. Acaba de pasar la cumbre de la CELAC y usted viaja, hace pues toda esta escala por Miami para llegar a Cartagena de Indias, horas previas a esta cumbre. Cuando comenzaron a denunciar las damas de blanco y los disidentes, estuvimos hablando con Berta Soler justo la semana pasada de la represión que vienen antes de estas cumbres, que convocan a tantos líderes que hablan de democracia, pero que finalmente esos disidentes pues casi que ni los voltean a mirar. ¿Qué piensa usted de esa situación? Sí, yo creo que en esta segunda cumbre de la CELAC quedó muy en evidencia cómo el país puede dividirse en dos realidades tan diametralmente opuestas, ¿no? Una, la realidad de la cumbre, los presidentes, los cancilleres reunidos, el glamour, los brindis, las recepciones en el aeropuerto, y la otra, una realidad vigilada, controlada, maquillada, donde los activistas, los opositores, los periodistas independientes y los bloggers como yo fuimos sencillamente víctimas de un operativo tremendo que incluyó cortes telefónicos, amenazas, arrestos domiciliarios. Si eso lo llegaron a ver los presidentes invitados o no lo quisieron ver, es mi gran pregunta, ¿no? Claro, y la pregunta que se hacen también todos los televidentes. Presidentes que además hablaron de temas muy concretos, hablaron de temas que tienen que ver con la democracia, de derechos humanos, de derechos civiles, de cómo lograr el progreso en América Latina. Había una cantidad de personas de la disidencia que, bueno, muchos nos preguntamos si ellos no tienen autoridad moral para pedirle a un mandatario ser escuchados después de más de 50 años de no tener libertades. ¿Quién tiene ese derecho moral para pedirle una audiencia a un mandatario, Joanny? Bueno, yo creo que la sociedad civil cubana tiene personas y líderes con todo el valor moral y ético para pedir una reunión con un mandatario y hablarle de la Cuba profunda y la Cuba real. El problema es que evidentemente para esta cumbre de la CELAC hubo como una especie de acuerdo tácito previo a la cumbre de ustedes vienen, pero no pueden reunirse con, ¿no? Y es una pena, porque cuando una delegación extranjera que visita el país no se reúne con la sociedad civil, lo que hace es quitarle legitimidad y fragilizarla. Somos más frágiles cuando no hablan con nosotros o sobre nosotros, ¿no? Ahora, los mandatarios van, hablan con Fidel Castro y uno podría pensar que hay pues algunos intereses. En el caso de Colombia pues hay un proceso de paz que depende de ese apoyo de Cuba y que seguramente, no lo sé porque no podemos adivinar, pero habrá algún miedo de algún enredo en ese proceso de paz si de pronto el presidente colombiano decide reunirse con los disidentes. Hay otros que no entendemos por qué no puedan hacerlo si no tienen un interés tan claro. Sebastián Piñera fue el único que lo hizo, pero también ya va de salida. ¿A usted cómo le pareció que Sebastián Piñera recibiera o se sentara a conversar con los disidentes, pero cuando ya va de salida del poder? Sí, es lamentable, ¿no? Porque a mí me gustaría ver un presidente latinoamericano que esté recién electo, que se la juegue todavía todas en las urnas y en la popularidad, que realmente se entreviste con la disidencia cubana. De todas maneras, el gesto de Piñera me pareció importante, porque ¿a quién eligió? A Berta Soler de las Damas de Blanco, un movimiento pacífico, un movimiento femenino, un movimiento de derechos humanos, y creo que la señal estaba clara. No tomó partido político, tomó partido por los ciudadanos y por los derechos. ¿Por qué vienen las represiones antes de las reuniones? ¿Qué teme el régimen? Es que el régimen cubano
vamos a una metáfora, es como esos padres autoritarios que cuando viene visita a casa, amenaza a los hijos y le dice, cuidado, todo tiene que salir bien. Entonces esconden la basura bajo la alfombra, encierran a los niños en el armario y si gritan mientras está la visita, pues después viene un castigo. Parece una metáfora alejada de la realidad, pero asimismo es un sistema muy paternalista. No imagina que sus ciudadanos se puedan saltar las instituciones oficiales y legales para interactuar con el que viene de afuera. Por eso la represión, los cortes en la línea telefónica, también para limitar nuestra voz en Twitter. Quisieron apagar la denuncia en Twitter y por eso nos cortaron muchos de los teléfonos, ¿no? Cortaron los teléfonos celulares que ya acaban precisamente de anunciar que los abren, sí, o que los permiten. Exacto, Claudia. El problema es que la única telefónica que tiene el país es un monopolio del Estado y es una especie de brazo tecnológico de la seguridad del Estado. O sea, tiene total complicidad para cortar líneas telefónicas, censurar servicios, eliminar, por ejemplo, la posibilidad de que intercambiemos mensajes de texto o que nos recibamos llamadas al extranjero, como me ha pasado a mí muchas veces que ustedes me han llamado, que hemos estado hablando y la línea se ha cortado, o han intentado llamarme y no pueden comunicar. Eso es una manera también de reprimir. Ayer me ha llamado un amigo, estaba nervioso. Alrededor de su casa la policía hacía una intensa limpieza. Razones tenía para tanta alteración, pues este jubilado sin pensión vive de una antena parabólica ilegal con la que suministra servicio televisivo a varias familias. Este artículo titulado Celo y CELAC, escrito por Joanny Sánchez en su blog Generación Y, cuenta con vivo detalle la operación limpieza que adelantaron agentes cubanos días antes de la cumbre de la CELAC. Su amigo, cuyo único sustento es una antena parabólica, vivió toda una tragedia económica al tener que desmantelar su equipo. Así que mi amigo ha empezado esta mañana a desconectar sus equipos y me ha vuelto a llamar para asegurarme que los días 28 y 29 de enero no piensa poner ni un pie en la calle. ¿Qué va? Yo no tengo ningunas ganas de dormir en un calabozo, me dijo, antes de colgar el teléfono y guardar a buen recaudo la antena. De haber sido encontrado por las autoridades, este hombre habría podido ser condenado a 1 año de cárcel por el delito de actividad económica ilícita, contemplado en el Código Penal local. Joanny, usted ha logrado una gran aceptación a través de estas redes sociales. Bueno, en América Latina son muchísimos los seguidores en Twitter. Hay mucha gente que lee su blog en el que pues hace todo este tipo de denuncias. Incluso pues acabamos de leer, y los televidentes lo conocen, la denuncia sobre ese hombre que tiene el negocio de poder llevar a través de una antena parabólica escondida pues algunos cables que en Cuba, pues obviamente cables, digo, señales de televisión que en Cuba pues no le llegaría a un hogar común y corriente. Adentro, en Cuba, como todavía esa tecnología no ha llegado, pues no a todo el mundo le puede llegar, obviamente, su mensaje a través de este medio de comunicación alternativo. ¿Cómo? Explica usted a los televidentes que nos están viendo, se va propagando poco a poco todos esos mensajes y todo este esfuerzo que usted hace de tratar de llevar, digamos, información como haría cualquier periodista en el mundo. Bueno, imaginen de pronto vivir en un país donde hay tantas cosas prohibidas. No solamente el acceso a la información, muchos productos necesarios para la vida cotidiana están censurados, racionados o prohibidos de comprar en el mercado, ¿no? Entonces, somos un país que tiene un entrenamiento de 54 años en la vida clandestina, subterránea o ilegal. Y ese entrenamiento especial, esa creatividad para burlar los obstáculos legales, lo hemos empleado en el tema de la información. Tú ponías el ejemplo de la antena parabólica ilegal, con que un vecino suministra la señal televisiva a varias familias, pero también sirve, para, por ejemplo, para propagar noticias, para propagar textos de blogs, como el mío y el de otros tantos activistas. Y un instrumento que está ayudando mucho en eso es la llamada memoria flash, o el USB stick, también como se conoce, ¿no? Donde se copia información y empieza a circular de mano en mano. Y la gente está tan necesitada de leer otras cosas que se convierte en un fenómeno viral. Y en 2 semanas puedes tener una información sencillamente inundando toda la isla. Así lo hacemos, ¿no? Hay miedo en la gente, bueno, porque uno piensa que en la medida que va pasando el tiempo, las generaciones también de pronto van generando algo de conciencia frente a un régimen que adoctrina a su gente. Y bueno, tienen esta necesidad de leer de pronto y de estar informados y de leer cosas alternativas a lo que el régimen les permite. Pero ¿es abierta la aceptación o es soterrada por miedo al castigo o al señalamiento de los mismos vecinos o hermanos? Hay mucho miedo a todo, porque
recordemos que Cuba es un país donde el gobierno, el Partido Comunista en el poder, está por todos lados. Es el partido que educa a nuestros hijos en las escuelas, es el partido que cuando vamos a un hospital pues tiene la posibilidad de grabar una consulta y transmitirla en la televisión en horario estelar de lo que ha dicho un paciente a su médico. Es algo tan íntimo como eso. Algo tan íntimo que es frecuente que ocurra, sobre todo con disidentes activistas. Es el partido que durante muchos años, décadas, le dijo a los cubanos: ustedes no pueden salir, tú puedes viajar y tú no, como me pasó a mí. Entonces el miedo, no solamente miedo a la estigmatización social, a que te llamen gusano, enemigo, contrarrevolucionario, apátrida, sino también que eso haga que no puedas ascender a un mejor puesto laboral, que no puedas quizás cursar los estudios en la universidad que te gustaría. La gente tiene miedo a dejar de ser persona, ¿no? Después de 55 años de un régimen de, digamos, con estas características, después de tanto tiempo, ¿cómo se puede recomponer eso que podríamos considerar tan torcido en una sociedad? Y es que el mismo vecino es tu propio vigilante. Tú le decías ahora en la conversación con Julie Anderson, es que a mí hasta mis vecinos me estaban vigilando antes de la cumbre de la CELAC. ¿Cómo recomponer una sociedad después de tantos años de un régimen tan metido en el nervio personal de todas las familias? Bueno, si yo no creyera que se puede reparar, no me quedaría en Cuba, ¿no? O sea, yo me quedo en Cuba porque tengo el optimismo que aunque el daño es profundo, se puede solucionar. Hay un amigo que quiero mucho que dice que en Cuba ha ocurrido un daño antropológico. Es cierto, es un daño que va más allá del daño social, económico, del daño a la mentalidad de la gente. Es un daño que llega hasta el tuétano, pero afortunadamente no es un daño genético. Los cubanos no nos hemos convertido en un pueblo que acepta el totalitarismo porque sí, ¿no? Entonces yo tengo la ilusión de que la gente reaccione y pueda recuperarse. Es más, tú tomas un cubano, lo montas en un avión, lo trasladas a Madrid, a Berlín o a Buenos Aires y 3 semanas después está protestando en una calle, en una manifestación. O sea, nos hemos convertido genéticamente en apáticos, solo que el entorno no nos deja ser lo que somos, ¿no? ¿Usted cómo percibe la recepción de la gente en Cuba frente precisamente a su trabajo, que es un trabajo muy duro porque es de concientización? Y así como hay gente que lo agradece, pues hay gente que seguramente está muy molesta. ¿Cómo es esa antena receptora de esa percepción del cubano frente al trabajo que ha emprendido usted? Bueno, tengo que decir que en 6 años de tener este blog Generación Y, escribir mi opinión y meterme en un montón de problemas, solo en una ocasión he tenido una reacción negativa en la calle, de manera espontánea. He sido víctima de actos de repudio, de actos de odio, de tensión, pero eso no los veo espontáneamente, sino que son enviados desde el gobierno. Pero solo una vez una mujer me agredió verbalmente, al parecer de manera espontánea, pero era muy simpático porque ella estaba en una cola para pagar una visa para emigrar. Entonces una persona que se va, que escapa, que ya no soporta el sistema, me acusa de que yo soy crítica del sistema y yo me quedo en ese sistema, me quedo en Cuba. Entonces, ¿Qué te dijo en ese momento? Me gritó, me dijo que porque yo me estaba quejando por la lentitud de una cola, me dijo, bueno, porque te crees superior. Y yo, no me creo superior, solo que protesto. Y entonces le digo, eso es el síndrome de Estocolmo. Aceptar que te exploten, aceptar que te silencien y además explicarle al lado por qué tiene que estar silenciado, ¿no? Y bueno, se molestó mucho.